Durante los próximos minutos os haré un poco un update de cómo está el estudio Rossetti. Creo que muchos de vosotros lo conocéis, pero brevemente en las primeras diapositivas lo volveré a explicar para aquellos que no lo conozcáis. Aquí en la parte de abajo de la diapositiva pues veis los diferentes centros que forman el grupo Rossetti y a los cuales quiero especialmente agradecer el esfuerzo de todos estos equipos para que el estudio siga adelante. Como decía, os explicaré brevemente qué es, para los que no lo conocéis. El estudio Rossetti se inició allá por el año 2019. Creo que en junio fue los primeros pacientes que empezamos a incluir. Y la idea de Rossetti en un primer momento era hacer un artículo describiendo las diferentes técnicas que estábamos utilizando en varios centros aquí en España para ver la capacidad que teníamos de abrir el vaso en un primer pase. Habíamos pensado en tener unos 750, unos 1000 pacientes, pero todo esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esto es un registro prospectivo con la idea de incluir pacientes en los cuales se les realizaba, a todos los pacientes que se realizaba trombectomía mecánica en el territorio anterior, con unas determinadas características, como podéis ver más o menos ahí. Una de ellas era que se excluían los pacientes que tenían lesiones en tándem y que hablábamos solo de M1, M2 y TICAS. Esto, como os decía, fue evolucionando y ha derivado pues, en lo que es ahora lo que diríamos más que el registro, aparte del registro también una plataforma de investigación. Es multicéntrico, como habéis visto todos esos centros en España forman parte de la plataforma, está apoyado por el GENI. Está autofinanciado, que es algo de lo cual puede cambiar en el futuro. Aquí que hay diferentes casas comerciales, estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda. Y lo más interesante es que proporciona una base de datos de libre acceso para cada uno de los centros que forman parte de Rossetti. Estos son las diferentes instituciones que están incluyendo pacientes en Rossetti y me gustaría nombrarlos brevemente. Ahí veis en Cataluña pues tenemos el Hospital Josep Trueta de Girona, tenemos el Hospital de Bellvitge, tenemos Can Ruti, tenemos el Clínico de Barcelona. Más para arriba tenemos a Cruces de Bilbao, al Hospital de Asturias, Santiago de Compostela, tenemos a Salamanca recientemente. En Madrid tenemos Ramón y Cajal, tenemos el Clínico San Carlos, tenemos también la Fe de Valencia, tenemos Alicante, tenemos Murcia, tenemos Córdoba y tenemos también el Hospital Insular de Gran Canaria. Como os decía, este es el estado actual de Rossetti. Somos 15 centros, hemos incluido más de 2.500 pacientes a día de hoy y el objetivo sigue siendo un poco el mismo, intentar analizar la efectividad de las diferentes técnicas de trombectomía que utilizamos para los ictus de gran vaso de circulación anterior, con especial énfasis en lo que es el First Pass Effect, el Modified First Pass Effect y obviamente también la revascularización final y el outcome clínico a corto y medio plazo. Y para hacer esto tenemos una descripción muy detallada de los aspectos técnicos de cada pase y a día de hoy lo que hacemos es un tiki, digamos, adjudicado por cada uno de los centros, pero como estamos recogiendo las imágenes, pues estamos también abiertos a en un futuro estos datos se puedan leer mediante un Core Lab. ¿Cómo funciona la plataforma para aquellos de vosotros que no estáis dentro? Bueno, pues hay una aplicación, antes era una aplicación móvil, ahora lo hacemos a través del ordenador, en el cual se rellenan todos estos datos, unos datos clínicos y demográficos, en los cuales podéis ver el sitio. Alguno de los apartados no es obligatorio, como podéis ver aquí el Primary Physician, el sexo, obviamente, la edad, si se ha dado RTPA o no, la localización del trombo y el aspects. A continuación lo que rellenamos, la verdad es que me cuesta un poco aquí de leer, no sé si vosotros lo veis un poco mejor, pero son los diferentes time points, digamos, del procedimiento. A nivel técnico detallamos el tipo de acceso, si es femoral, si es radial, el tipo de catéter que hemos utilizado, ya sea catéter balón o no catéter balón, si no es catéter balón, qué tipo de catéter también, si utilizamos un catéter intermedio o no, si utilizamos un stent trigger o no y el tipo de stent trigger. Y por último, a nivel de seguimiento, pues recopilamos tanto el NIH a las 24 horas como la presencia de hemorragia sintomática y el MRS a los 3 meses. Estos son unos vídeos rapiditos que he montado. Esto es lo que dispone cada uno de los centros que forman Rossetti. Es un breve vídeo en el cual veréis, este es el listado de pacientes que cada uno ha incluido de su propio centro. Todos los centros tienen acceso a esto, de tal forma que pueden pues mirar los datos del procedimiento, todos esos datos que os he dicho que se incluyen de forma prospectiva y no solo eso, sino que también las imágenes las podemos subir en esta plataforma y como veréis ahora,
podemos tener un visualizador de estas imágenes, que habitualmente lo que tenemos que incluir es el TAC o la resonancia previa, el procedimiento de trombectomía y también, por último, el seguimiento a 24 horas, ya sea con TAC o con resonancia. Aquí veis el visualizador. Esto, como os decía, está disponible para todos los centros que incluyen pacientes en Rossetti, y aquí veis pues, todas las imágenes que hemos incluido, de tal forma que tú puedes buscar de forma prospectiva pues, todos aquellos pacientes que te interesen. Obviamente aquí puedes seleccionar pues, todos los pacientes que tienen una oclusión de M2, una oclusión de TICA, aquellos pacientes que hemos tratado con una determinada técnica o aquellos pacientes en los cuales hemos utilizado un determinado catéter o un determinado stent trigger. Aquí pasaremos al vídeo siguiente. En este otro vídeo os quería enseñar, perdón, este es el mismo, creo, y esto. Y esto es lo que llamamos el data miner. Dentro de esta plataforma, lo que podéis hacer también cada uno de los centros es escoger, espera que os pongo el play, perdón, podemos escoger y hacer un análisis de forma rápida de todos nuestros pacientes, como podéis ver ahí, de tal forma que podemos analizar, aquí no veo muy bien qué pone, no sé si vosotros lo veis mejor, esto es... Bueno, podemos analizar de forma rápida la edad, por ejemplo, de nuestros pacientes y nos da los porcentajes de pacientes de los rangos de edad que delimitemos. Podemos mirar en un momento, aquí veis que nosotros somos pues, muy de la ley de igualdad y tenemos un 50% de hombres, un 50% de mujeres. Podemos mirar los pacientes que llegan a nuestro centro, con qué NIH los tratamos, cuántos pacientes vienen con un NIH bajo hasta 6, cuántos vienen de 6 a 12 y cuántos de 12 por encima, y tener un análisis ultra rápido de todas las características de nuestros pacientes. O, por ejemplo, me parece que en la última diapositiva o en la última parte del vídeo lo que os enseño es el tiki tras primer pase en el grupo de pacientes, en este caso, del hospital clínico. Un breve update, aquí lo veis, a día de hoy tenemos 2.575 pacientes incluidos. Aquí veis las diferentes técnicas, para los que ya me habéis escuchado en otras ocasiones. Para resumir un poco la técnica, veis que lo hacemos con 3 números, que el primer número nos indica si hay catéter balón o no, el segundo nos indica si hay un catéter intermedio o no, y el tercero nos indica si hay un stent trigger o no, es decir, 1 es sí y 0 es no. Y aquí veis la distribución en estos 15 centros con esos 2.575 pacientes de las diferentes técnicas que estamos utilizando. Veis que las más utilizadas son el catéter balón con stent trigger, la técnica clásica, y la siguiente más utilizada es sin catéter balón, con un catéter intermedio y con un stent trigger. Si analizamos los diferentes centros, nos permite hacer pues, unos análisis rápidos, obviamente sin valor estadístico para esto, sin darle digamos, demasiada trascendencia estadística, pero sí para darnos pequeñas ideas de hacia dónde vamos y qué es lo que podemos analizar. Y yo que soy, como sabéis, muy defensor del catéter balón, si veis estos 13 hospitales y miramos las tasas de first pass effect que tenemos, estos 7 hospitales que están marcados en rojo son aquellos que tienen un first pass effect que como mucho es del 40%. Si miráis en la columna de la utilización del catéter balón, ninguno de ellos lo utiliza en más del 25% de los casos. Quiero decir, podemos hacer análisis groseros de alguna forma, pero muy rápidos que nos permitan pues, desarrollar ideas para estudios más pormenorizados. Cuando miramos esta cohorte de 2.575 pacientes, pues obviamente lo que son el sexo, las edades, la presencia de oclusión M1, M2, son bastante similares los porcentajes a lo que todos conocemos, pero yo creo que lo más interesante es ver pues, que disponemos de más de 170 pacientes de por encima de 90 años. Esto nos permite hacer unos análisis también muy pormenorizados. Tenemos más de 800 pacientes con más de 80 años y más de 700 pacientes con oclusiones de M2 que podemos analizar. Desde el punto de vista de investigación, que es una de las ideas de Rossetti, es promover la investigación. Entre nosotros, ¿cómo funciona la plataforma? Pues bueno, cuando cualquiera de estos centros tiene una determinada idea, lo que se hace es rellenar un formulario. Ese formulario se envía a lo que es el Comité Ejecutivo de Rossetti. En ese Comité Ejecutivo de Rossetti tenemos disponibilidad también de 2 personas muy importantes. Una de ellas es Pep Daunis, que es un estadístico que nos ayuda con todas estas posibles proyectos de investigación. Tenemos también a Josep Puig, que nos ayuda con la redacción de los diferentes artículos. Más que nada, este Comité Ejecutivo lo que hace, aparte de ayudar a cada uno de los centros, es ver que no haya solapamiento de ninguno de estos posibles estudios. Se extraen los datos de esa
base de datos común KeyBeam y se envían al centro que ha hecho la propuesta. Todo esto con una relación, pues, todo lo interactiva que quiera el centro con el grupo, con el steering committee, si necesitan ayuda desde el punto de vista estadístico o a la hora de escribir el artículo. Para resumir, a día de hoy se han hecho 3 artículos desde la plataforma Rossetti. El primero era analizar esa utilización del catéter balón y hasta qué punto a día de hoy con los nuevos catéteres de aspiración seguía siendo útil. Y como resumen, pues ya veis que la cohorte era de 426 pacientes, 36% de ellos con catéter balón y 63% sin catéter balón. Y una vez más, digamos, bueno, siguiendo la línea de todos los artículos, a pesar de que no son randomizados que tenemos en la literatura o de la gran mayoría, podéis ver que aquellos pacientes que fueron tratados con catéter balón, pues los procedimientos eran más cortos, iban mejor desde el punto de vista de una tasa más alta de first pass effect o de modified first pass effect y que la utilización de este catéter era un predictor del outcome independiente clínico a los 90 días. Por lo tanto, la respuesta era sí. El siguiente artículo que salió del grupo era comparar estas dos técnicas, el 101 versus el 111, es decir, la técnica clásica con catéter balón y sin catéter intermedio, pero con stent trigger versus la técnica completa, digamos, catéter balón, catéter intermedio y stent trigger. Y la pregunta era eso, si nos ayudaba el hecho de poner ese catéter intermedio, ya que, como todos sabéis, ha habido muchísimas publicaciones que han abogado porque esa técnica combinada va muchísimo mejor y últimamente hay algunos artículos que ya lo han puesto esto un poquito más en cuestión, alguno de ellos incluso randomizado. Cuando analizamos esa cohorte de 401 pacientes, veis que el 66% tenían el approach 101, es decir, sin catéter intermedio, y el 33% era 111. Y lo que vimos es que aquellos procedimientos en los cuales no se había utilizado catéter intermedio eran procedimientos más cortos, tanto desde el punto de vista de lo que es la trombectomía en sí, como desde la punción hasta la revascularización, que sin embargo tenían unas tasas similares tanto de first pass effect como de modified first pass effect, y que la técnica, digamos, simple, en el sentido de no utilizar técnica combinada, daba unas tasas más altas en la revascularización final, tanto completa como exitosa, sin, esto es importante, sin diferencias en el good clinical outcome a medio y largo y corto plazo. Y por último, este es el tercer artículo, que lo llevaron mis compañeros del Clínico de San Carlos en Madrid, cuando se plantearon si la técnica esta combinada era superior al stent trigger solo en las oclusiones de M2. La cohorte era de 214 pacientes, hicieron un propensity score analysis entre la técnica 0,1 en el sentido no combinada versus 1,1 combinada, independientemente de que usaran catéter balón o no. Y esto es lo que vieron, que no había diferencias a nivel angiográfico o a nivel clínico, que sí que los procedimientos sin catéter intermedio eran más cortos, que necesitaban menos terapia de rescate y que tenían menos complicaciones. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta que se hicieron fue que no. El registro ETIS es el registro francés, tiene una gran cantidad de pacientes incluidos, han hecho múltiples artículos y uno de los temas también interesantes y que al principio lo discutíamos más, ahora parece que todo el mundo asume que no hay duda alguna de que tenemos que tratar los pacientes añosos, es uno de los próximos estudios que va a salir publicado, dirigido en este caso por nuestros compañeros desde Girona, y en el cual lo que vemos es un poco confirmar lo que otros estudios también nos han mostrado. Con esta cohorte de más de 800 pacientes de más de 80 años, lo que hemos visto es que nuestras técnicas funcionan exactamente igual a nivel de obtener tasas buenas de revascularización, ya sea en el primer paseo o a nivel global, y que obviamente los pacientes de más edad, pues desde el punto de vista clínico van algo peor por las diferentes comorbilidades que tienen, pero no olvidemos que en aquellos casos en los cuales conseguimos el first pass effect, estos pacientes van mejor tanto a corto plazo con el NIH las 24 horas como a medio plazo en los 3 meses, con mucha menor mortalidad. Por lo tanto, sí que tiene un impacto el hecho de que logremos abrir estos vasos en los pacientes añosos. Como conclusiones, simplemente recordar que el Rossetti es un registro liderado por nosotros, por todos los médicos que formamos parte de esta plataforma, con la idea de hacer un registro prospectivo en pacientes con oclusión de gran vaso para evaluar estas diferentes técnicas que utilizamos a día de hoy. Lo más interesante es que es en un escenario absolutamente real y absolutamente actualizado. Por lo tanto, todo el material nuevo que vamos utilizando es algo que nos permite evaluar cómo funciona. Que tenemos más de esos 2.500 pacientes reclutados desde junio del 2019 es una de las grandes ventajas de los registros.
que proporciona una plataforma de investigación para todas estas instituciones que incluyen pacientes y que forman parte de Rossetti, con una gran base de datos, no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista de imagen, para poder analizar todos estos datos cuando nos interese, que nos permite, yo creo que es muy importante, un análisis de nosotros mismos, de nuestros resultados, para poder ver las formas de mejorar. Es muy interesante todos estos estudios randomizados, todas estas publicaciones que vemos, pero al final lo más importante para nuestros pacientes es saber cómo lo estamos haciendo nosotros, y la única forma de saberlo es teniendo un registro activo, un registro actualizado, y ver las formas en que podemos mejorar, que provee de una plataforma de investigación no solo a nosotros, sino también a las diferentes casas comerciales cuando queremos analizar cómo funciona un determinado producto nuevo en el mercado, por ejemplo, y que está abierto pues, a cualquier centro que esté interesado a nivel de España y también a nivel del extranjero, ya que probablemente de forma bastante rápida, probablemente en septiembre tendremos alguna nueva incorporación a nivel internacional. Creo que esto es todo. Daros las gracias por estar aquí y dar las gracias a todos los miembros de Rossetti por su colaboración. Gracias.